Tenemos llamada, don Eduard Díaz, muy buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos. Sí, señor. La pregunta va enfocada en cuanto al papel de la inversión privada en la investigación en las universidades, ya que, pues, digamos que, digamos, se ve muy afectada en el sentido en que la autonomía, digamos, se pierde un poco. ¿A qué me refiero? Digamos, como que la inversión privada, digamos, va a incentivar una investigación, digamos, propia empresarial, digamos, de este tipo. Entonces, digamos, más o menos por ese lado orientada la pregunta. El señor Eduard Díaz. ¿cómo? Eduard Díaz. Eduard Díaz acaba de plantear un tema muy importante y agradecemos que nos dé la posibilidad de explicar este tema en particular. Este proyecto prevé que pueda llegar inversión privada al sector de educación superior, que a propósito quiero decirles que la Constitución Nacional prevé que la educación pueda ser provista por el Estado o por particulares. Hoy de hecho los colegios en el sistema educativo de la básica y la media, unos son públicos, otros son sin ánimo de lucro y otros son con ánimo de lucro. Era para la educación superior donde estaba precisamente vetado que pudiera llegar inversión privada. Pues bien, esta inversión privada es importante que ustedes sepan, puede llegar de tres maneras. Uno, crear nuevas instituciones de educación superior, principalmente técnicas y tecnológicas, para ofrecer educación de buena calidad. Y de eso nos tenemos que encargar en el ministerio, de garantizar esa buena calidad para las nuevas instituciones que lo ofrezcan a nivel nacional. Lo segundo que puede hacer ese privado es asociarse con otra institución sin ánimo de lucro, también para ampliar cupos y mejorar la oferta. Y lo tercero que puede hacer es lo que plantea el señor oyente que nos llamó, y es precisamente que esos privados puedan hacer alianzas con una institución pública. Y el proyecto prevé que solamente lo podrán hacer en tres condiciones. Una, para generar proyectos de investigación. Segundo, para ampliar la oferta de los programas que se ofrezcan a nivel de educación superior. Y lo tercero que plantea también es que se puedan desarrollar proyectos de naturaleza productiva, pero a través de contratos o convenios de asociación, donde se unen exclusivamente para alguno de estos tres propósitos. Con respecto a la investigación, ¿cómo funciona el esquema? El esquema funciona de la siguiente manera. El inversionista privado aporta recursos de origen privado para ese proyecto específico y la universidad aporta sus investigadores, aporta el conocimiento y se suscribe un contrato o convenio específico con ese propósito específico. Desarrollar investigación en biotecnología, por ejemplo, para el sector agrícola, porque el empresario tiene interés en el sector agrícola y la universidad también tiene interés en desarrollar investigación en el sector agrícola. Entonces, ese empresario que aporte esos recursos no tendrá ninguna injerencia en el funcionamiento de la universidad pública, ni en sus procesos de selección, ni en los programas que se ofrezcan, ni en los órganos de gobierno, ni en el Consejo Superior, no. Solamente tendrá injerencia en el desarrollo de esa investigación en particular. Y yo quiero decirles, así es la forma como se desarrolla principalmente la investigación en el mundo. Uno observa ejemplos exitosos en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, donde los grandes desarrollos científicos se dan de alianzas públicas y privadas, donde se establece de manera clara el ámbito de competencia, tanto del privado como de la universidad. Y ese es obviamente un llamado que hacemos cuando se realicen estas alianzas, donde se sepa exactamente hasta dónde llegan las obligaciones y la responsabilidad, tanto del empresario como de la universidad. Pero este es un gana-gana, es un gana-gana para la sociedad, porque se desarrolla más conocimiento, más innovación, se genera más riqueza en general para la economía y obviamente para nuestras universidades se le da la posibilidad a nuestros investigadores de trabajar en proyectos de investigación y todas esas innovaciones ayudan a mejorar la calidad, la pertinencia
en nuestras universidades. Ahora vamos a la ciudad de Montería. Don Edinson Garaviz, desde Montería, hace su pregunta. Don Edinson, Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es tanto para la ministra de Educación como el viceministro. Mi pregunta es, ¿qué propone la reforma en el acompañamiento a la población estudiantil en la educación superior? Ya que muchas veces hacen muchas reformas, pero no hay ese acompañamiento a esos estudiantes, esa población estudiantil que necesitan como ese apoyo para poder hacer una verdadera educación de calidad. Bueno, pues yo creo que está todo lo que planteó ya la ministra con respecto a el crédito educativo y los subsidios de manutención que pues van a tener un impacto muy grande precisamente para que jóvenes de bajos recursos pues no tengan que desertar, que dejar sus programas de educación superior por falta de recursos. Adicionalmente pues se está fortaleciendo y en este momento estamos recibiendo también una propuesta por parte de la red de bienestar de las instituciones de educación superior para fortalecer ese capítulo de bienestar, de cómo a través de políticas de bienestar universitario pues pueden realmente los estudiantes mejorar sus condiciones durante el proceso pues de formación. Adicionalmente, pues ya más en la política, pues está todo el acuerdo, un acuerdo nacional que se firmó con los rectores en diciembre del año pasado para disminuir la deserción a través de acompañamiento en los principales temas motivo de deserción que tienen que ver con la parte académica, con la parte financiera y con la parte, llamémosla como motivacional o pues ya personal de los jóvenes. De tal manera que sí uno podría decir que el objetivo principal realmente de la reforma es que va dirigida a los jóvenes, a los estudiantes, para que más estudiantes ingresen, cursen su programa y se gradúen de la educación superior en el país. Desde Montería bajamos al Valle del Sibundoy, allí donde Adriana Bravo Moreno, que es la coordinadora del CERES, pregunta: mi inquietud es, ¿los CERES a través de esta reforma educativa nos afecta, nos retribuye o qué pasará con nosotros? A ver, yo creo que se fortalecen porque precisamente uno de los objetivos que se está planteando es el de favorecer y fortalecer todos los programas de regionalización. Como decía la ministra, cómo llegar realmente a esas poblaciones y a esos lugares de Colombia a donde no ha llegado o ha llegado, digamos, de manera muy difícil la educación superior. Y precisamente uno de ellos es los CERES, es a través de los CERES. Entonces, ¿qué plantea la reforma? Primero, todos los recursos adicionales que van a instituciones de educación superior públicas tienen unos criterios para esa distribución. Y uno de ellos es precisamente el de regionalización. Es decir, una ampliación de cobertura, pero con un énfasis en lo regional. Y lo segundo, un aspecto también importante y yo creo que para los CERES pues va a favorecer mucho, y es la creación, estamos proponiendo la creación de unos comités departamentales de educación superior, es decir, involucrar mucho más a la entidad territorial, al departamento, a los municipios en el tema de la educación superior, en el tema no solo de financiación, que obviamente juega un papel importante, pero también el tema de pertinencia, de qué programas, en dónde deben ser ofrecidos y en cómo pues trabajan de manera conjunta con los sectores productivos de la región y las instituciones de educación superior. Por el chat nos preguntan qué pasará con las escuelas normales. Eso es las que forman los maestros, ¿no? Claro, las escuelas normales... ¿Eso es educación superior también? A ver, si quiere les explico. Sí, por favor. Las escuelas normales pues eran instituciones educativas hasta el grado 11 y que formaban docentes, maestros, sobre todo para educación básica primaria. ¿Cierto? Hace unos años, desde la ley 115, se estableció lo que se llama el ciclo complementario en las escuelas normales. Entonces permitió que las escuelas normales ofrecieran unos cursos de 2 años más, 2 años en la misma escuela normal y salían con el título de normalista superior, ¿cierto? Que de nuevo permite a los graduados de una normal superior ser maestros en educación básica primaria.
El punto es que pues estos graduados y estas escuelas normales están como en un limbo, ¿cierto? Porque no forman parte de la educación media, ¿cierto? Ya son 2 años adicionales a la educación media, pero no son instituciones de educación superior y por lo tanto no son títulos de educación superior. Entonces lo que estamos planteando en la reforma es realmente ubicarlas donde el ministerio considera que deben estar, ¿cierto? Ya que es una educación postsecundaria, es para bachilleres, por lo tanto es educación superior. Entonces dejar claro que el ciclo complementario de las instituciones de educación superior, de las escuelas normales, son programas de educación superior y que adicionalmente tienen una equivalencia en cuanto a titulación a el título de tecnólogo. Esto obviamente aclara mucho la posición tanto de los ciclos complementarios de las escuelas normales como de los graduados. Obviamente daríamos un periodo de transición para trabajar con las escuelas normales, para fortalecer el ciclo complementario de tal forma que cumpla con los requisitos de la oferta de programas de educación superior. Eso es lo que uno podría decir una buena noticia para los que estudian en las normales, les solucionan el problema y quedan con un rango superior. Muchas las buenas noticias. Bastante, pero esa que trae estaba ahí. La reforma. Don Álvaro Ruiz en Sahagún, buenos días. Sí, buenos días. Lo escuchamos. Era para preguntarle hacer una preguntita. ¿Qué plantea la propuesta frente a fortalecer la regionalización en la educación? Bueno, como ya lo hemos dicho el señor viceministro y yo, uno de los objetivos más importantes de la reforma es ampliar la cobertura con muy buena calidad en las regiones de Colombia. Los recursos adicionales que prevé la reforma, que le vamos a dar nosotros a nuestras instituciones públicas, llámese en técnicas, tecnológicas o universidades, uno de los 4 criterios con base en los cuales les vamos a dar estos recursos adicionales anualmente es si ofrecen educación de buena calidad, nuevos cupos en las regiones de Colombia. Esta es una obsesión para el Gobierno Nacional y para el Ministerio de Educación, llegar con educación superior a las distintas regiones de Colombia. Por eso entonces habrá recursos adicionales para promover la regionalización en nuestro país. Adicionalmente, se prevé también un impulso pues, a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, particularmente la educación que se provee a distancia, a través del internet, de las nuevas tecnologías, porque sabemos también que llegar con educación de buena calidad a sitios más apartados de Colombia es difícil y es muy costoso. Pero ahora con las nuevas tecnologías, con el uso del internet, la reforma provee y prevé precisamente esos nuevos desarrollos, que se implementen esos nuevos desarrollos tecnológicos para poder llegar a las distintas regiones de Colombia. La pregunta de don Álvaro en Sahagún me hizo acordar que también hay un término ahí que es internacionalización. ¿Eso qué significa? Sí, ese es otro de los propósitos de la reforma. En un mundo que es cada vez más globalizado, cuando Colombia está empeñado como país precisamente en suscribir nuevos tratados de integración comercial que le permita a los productos colombianos venderse en el resto del mundo, pero al mismo tiempo vendrán del resto del mundo también aquí a nuestro país, necesitamos cada vez tener una educación de mejor calidad, más competitiva, que consulte las necesidades que tiene el sector productivo y este país para ser competitivo, para crecer más, para poder generar más empleo, para poder reducir la pobreza en nuestro país. Y eso solamente se logra con una educación de buena calidad, pero una educación de buena calidad que sea competitiva internacionalmente, porque es que aquí nuestros jóvenes ya no solamente van a competir aquí en Colombia con otros jóvenes colombianos, sino con coreanos que llegan, con brasileros que vienen a vivir aquí a Colombia, de manera que tenemos que ser competitivos a nivel internacional. Entonces la reforma prevé que nuestra educación esté sintonizada con esos nuevos desarrollos del mundo. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Pues apoyando a nuestras instituciones de educación superior para que se internacionalicen. ¿Ello qué quiere decir? Que sus contenidos curriculares estén de acuerdo con los nuevos desarrollos que se dan en el mundo, en esas áreas del conocimiento. Segundo, que pueda haber una muy buena movilidad, que estudiantes colombianos en desarrollo de su formación
puedan terminar sus estudios en otra universidad a nivel internacional, que los internacionales puedan llegar a estudiar aquí también en las universidades y en las instituciones colombianas, que los científicos, que los investigadores colombianos puedan ir a otros centros de investigación en el mundo para adquirir más conocimiento e información, para poder desarrollar los problemas que tenemos a nivel local y a nivel nacional. Es decir, vamos a promover a través de la internacionalización del sector toda esta movilidad de docentes, de estudiantes, de investigadores, de instituciones y por supuesto de contenidos curriculares. Mire,